Ay, que acabo de salir ahorita de un diplomado de liderazgo y entonces así como que estoy aterrizando un poquito a ver en qué clase estoy yo, ¿no? Ahorita así como de... Pero gracias a Dios, muy bien. Ya estamos aquí para comenzar. ¿Dieron un repaso a las notas de Job? Sí, Sí, nomás les da así como que algunos así como que con risa y algo. Que vamos a tener un repaso, vamos a entrar aquí. No es Kahoot, pero más o menos tiene un estilo por ahí del Kahoot. Se llama EducaPlay, se llama la página, y entonces igual, usted también igual con su celular, también va a poder por ahí entrar para que podamos, para que por ahí miremos ahí la puntuación, tener por ahí algunos puntos, el que los tres primeros lugares van a tener allá algunos puntos extra, ¿no? Y ya, si usted ya suma al final de casualidad, porque alguna vez así nos pasó, si usted de casualidad suma puntos extras después del 100, entonces al final usted podrá decidir a qué compañero le quiere regalar algunos puntos, ¿sí? Entonces, sí, así como que, wow, si sale mal, así como que comienza entonces así como que a llevarse bien con sus compañeros. A mí dice, comienza a llevarse bien con sus compañeros y los mira así como que, wow, te regalo un café, no todos están sé. bien guapos el día de hoy. Bien guapos. Sí, ¿verdad? Sí, 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 todos, sí, todos sí. se ven muy bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. Este, Vamos a comenzar y vamos a orar en esta, en esta tarde, bueno, en esta mañana, qué tarde, todavía es la mañana, y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta hermosa mañana en la que nos permites nuevamente, Señor, estar conectados y aprender de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tus bondades, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor bendito. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón para seguir aprendiendo, pero también para enseñar también a otros. Danos esa facilidad de palabra para poder enseñar también a otros. Señor, los hermanos que no se van a poder conectar por diferentes situaciones, que tú seas con cada uno de ellos, que tu presencia y tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre cada uno de ellos. Y son mis hermanos, Señor, que se encuentran en esta mañana conectados. Tú abrázalos con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Señor, y fortalece la vida y el corazón de cada uno de ellos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a compartir lo que es pantalla. Dejé primero habilitar esta parte de, a ver, mm, este es nuestro código para el día de hoy. Acerca usted su celular y automáticamente usted por ahí entra. ¿Por qué tomamos esta? Porque resulta que Kahoot ya solamente nos deja
para 10 personas. No sabía que no iban a haber hoy tantos, pero Kahoot solamente nos permite ya 10 personas, ya no nos permite más. Nos deja fuera los que entraron, bueno, y los que no, pues ni modo, ¿ah? Entonces, hoy Educaplay nos deja un poquito más nos deja un poquito más de personas para que se jueguen, ¿no? Un poquito más de jugadores. Esa música es de la aplicación. ¿Perdón? Que si esa música es de la aplicación o nada Sí, más la es de la escucho yo. aplicación, sí. Dije, hay que Te dijo así como que la estoy... Como llamada en espera cuando marca una Telcel. Sí, sí. Sí, prácticamente está esperando la plataforma y eso. ¿Están todos ya? No, nos faltan. Nos faltan aquí jugadores. 5. Ahorita la hermana Uldarelli, ¿no? Ajá. La hermana Salvadora ya está. Ana Denir, ¿no? Nos falta. No, Denir ya está. No, ya estoy. Sí. Ahorita otro maestro está ingresando a mi laptop. Ok. Ventura, ok. La hermana Salvadora ya no la encuentro. Aquí estoy, maestra. ¿Sí está? Que como ya no la miré aquí conectada, porque no me dice que son 4 jugadores, por eso. Se desconectó, hermana Salvadora, de su celular. Ahí. Ya regresó. Perfecto. Ya le bajé ahí a la música para escucharles. Tengo 5 jugadores. Me falta Ventura, nada más. Bueno, vamos a empezar en lo que ella entra y eso, pues vamos a ir por ahí empezando. Tenemos ahí algunas preguntas. Les voy a leer la pregunta, las respuestas. Se supone que es una ranita y ustedes entonces van a avanzar hasta llegar y cruzar para el otro lado. Ventura también ya se encuentra, entonces, por aquí. Bueno, vamos entonces a empezar. Dice, ¿cómo describe Job su propio sufrimiento en la primera ronda de diálogos? A, tipo de recompensa. B, justo y sencillo. C, inesperado y doloroso. A, B o C. ¿Cómo describe Job su propio sufrimiento en la primera ronda de diálogos? A, B o C. Digno de recompensas, justo y sencillo, inesperado y doloroso. ¿Tiene límite de tiempo, maestra? ¿Sí? ¿Tiene límite de tiempo? 10 segundos, ¿no? Marca ahí. Ajá. Sí. Ya me equivoqué yo. Ya se equivocó. La C, inesperado y doloroso. Tenemos algunos ahí por ahí con la B. Bonnie, de todos modos, encabeza el primero. Wow. Salvadora el segundo y Blanca el tercero. Los demás del cuarto en adelante. La siguiente. ¿Qué tema aparece en la segunda mitad de Job respecto a la justicia de Dios? A, la justicia divina que excede la humana comprensión. B, la justicia humana es suficiente. O C, la justicia es solo para los poderosos. A, B o C. No sé por qué no me... ¿Todos ya? Es que tengo que ponérselas. Ok. El 80%, la justicia divina que excede la humana comprensión, y alguien por ahí tenemos 1 en la justicia solo para los poderosos. Tenemos a Ulises en primer lugar, tenemos a Blanca en segundo y a Salvadora en tercero. Bonifacio bajó. ¿Qué diferencia fundamental presenta Eliú respecto a los 3 amigos de Job? A, afirma que Dios no interviene en los asuntos humanos.
B, considera que Job es completamente culpable y debe ser castigado inmediatamente. O C, amplía la comprensión del sufrimiento al considerarlo también como un medio de instrucción y disciplina divina. ¿Qué creen ustedes? A, B o C. La C. Todos, muy bien. Creo que me gusta más con música, ¿eh? Así como que. Ok, todos en la C. Tenemos a Ulises en primer lugar, Salvador en segundo y Blanca en tercero. Bonifacio se va quedando, Denise igual. Ventura no tiene. Aquí tenemos. ¿Qué personaje interviene para corregir a los amigos de Job? A, Leviatán, B, Ezequiel, C, Eliú. Esa está bien sencilla, ¿verdad? Así como que esta no tenemos ningún problema con esta respuesta, ¿no? La C, Eliú. A todos, muy bien. Tenemos a Blanca en primer lugar, muy bien. Salvador en segundo, nos suelta Salvador en segundo lugar. Ulises abajo tercero y el cuarto como que ya se acostumbró al cuarto lugar. Bonifacio dice, ah. Dios le bendiga, maestra. ¿Perdón? Dios le bendiga. Disculpe, ¿cómo le hago para entrar? ¿Qué personaje acusa a Job? Arriba está ¿Qué personaje acusa a Job ante Dios pidiéndole pruebas? A, Satanás, B, Elifaz o C, Sofar. ¿Qué personaje? Ah, es que ya entró tardecito, ¿verdad, hermana? Satanás. 4 tenemos acá. 1, Elifaz. Ah, por ahí tenemos a uno. A ver, vamos a mirar. Blanca en primer lugar, Salvador en segundo, Bonifacio en tercero, Denise ya subió a cuarto y Ulises bajó. Ventura no ha contestado o no entra las respuestas. La siguiente, ¿qué función cumplen Elifaz, Bildad y Sofar en el relato o en cada discurso? A, dioses que prueban a Job, esposos de Job, según aquí me la hizo que amigos que cuestionan a Job. Eso está también muy fácil, ¿ah? Facilita esta. Los amigos de Job. Ahí vamos a mirar la puntuación. Blanca en primero, dijo, no, ya aquí ya no me la suelto. Bonifacio en segundo, ya subió Bonifacio, dijo, no, aquí no me voy a dejar, ¿ah? Tenemos en tercero Salvadora, ya soltó el segundo lugar. Denise en cuarto, va detrás de ellos. Ulises en quinto lugar. Siguiente. ¿Qué aprende Job al final del libro? A renunciar a la fe. B, que el sufrimiento es útil. O C, confiar en Dios y recibir restauración. Ok, muy bien, la C. Aquí tenemos 5. Blanca en primer lugar, Bonifacio en segundo, Salvador en tercero, Denise en cuarto y Ulises en quinto. ¿Quién es el protagonista del libro de Job? No, pues aquí así como que Elifaz, Job o Bildad. Muy bien. Job. ¿Sabe la puntuación? Blanca en primero, Bonifacio en segundo, Salvador en tercero, ya no quiere soltar, ¿verdad? Dijo, no, como que Denise en cuarto y Ulises el quinto. Aquí, yo creo que aquí es la rapidez ya, ¿eh? Si usted, aunque sepa, usted va a decir, pero sí lo puse, pero aquí es la rapidez ya. ¿Cuál es la principal enseñanza que surge al comparar los discursos de Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú? A, toda persona que sufre necesariamente ha cometido un pecado grave. B, Dios solamente interviene cuando el ser humano comprende completamente sus propósitos. O C, la sabiduría humana tiene límites y no siempre puede explicar
el propósito del sufrimiento? A, B o C. Como que aquí ya la pensaron un poquito más, ¿ah? C. 3, la C. 2, el A. Bonifacio, muy bien, Bonifacio en primero. Denise, Denise ya subió a segundo. Y Salvador aún sigue dentro por ahí de la tabla. Blanca bajó a cuarto y Ulises continúa en el quinto, como que le gustó mucho el quinto lugar, ¿verdad, Ulises? Mi internet está muy lento, maestra. Ando con Con los razón. datos. Yo creo que llega. ¿Qué lección intenta comunicar Job a sus amigos con su discurso inicial? A, la justicia se paga con oro. B, la fe siempre evita el dolor. O C, el sufrimiento no siempre implica culpa. A, B o C. Muy bien, la C. 4, la C. 1, la fe siempre evita el dolor. Alguien por ahí en el 1. Denise, ya destronó a Bonifacio, le duró muy poco el primer lugar. Y tenemos entonces a Denise, a Blanca en tercero, Salvador en cuarto, ya salió de la tabla, y Ulises en quinto. Bueno, aquí tiene problemas. ¿Qué respuesta de Dios a Job es central en el libro? A, promesas de riqueza. B, la grandeza de la creación y la soberanía divina. C, un mandato de prosperidad. A, B o C. A ver, A, B o C. Pero al final. La B, la grandeza de la creación y la soberanía divina, y alguien puso un mandato de prosperidad, ¿verdad? Y alguien puso A, ¿verdad? Para que no quedaran en ceros, ¿verdad? Por ahí, promesas de riqueza, ¿verdad? Ok. Bonifacio en primero, volvió. Blanca ya volvió por allá a la tabla en segundo y Denise en tercero. Ulises, ya subió Ulises al cuarto. Salvadora quedó en quinto. Salvador Aventura en sexto. ¿Qué sigue? Según Bildad, ¿qué debía hacer Job para recuperar su bienestar? A, reconocer su pecado y buscar nuevamente a Dios. Esperar pasivamente hasta que sus amigos descubrieran la causa de su sufrimiento. O C, demostrar que era más justo que sus amigos. A, B o C. A ver. Vamos a mirar ahorita. La A. Reconocer su pecado. 4. Y 1, demostrar que era más justo que sus amigos. No trataba Ya de me lo que, maestra. usted fue. Ok. Bonifacio en primero, Blanca se mantiene en el segundo, Denise no suelta, ahí en el tercero, Ulises en el cuarto, muy bien, en el quinto Salvadora y sexto Venturas. Continuamos. ¿Qué tipo de discurso tiene la mayor parte de los diálogos de los amigos de Job? A, relata milagros. B, predice el futuro. O C, conserva una explicación retributiva del sufrimiento. A, B o C. Y a lo mejor así como que a lo mejor alguna palabra, ¿no? Que no. Muy bien. La C. Hablábamos de la retribución, ¿verdad? Si pecaste, es porque tienes pecados ocultos. Denise. Blanca. Y en primer lugar tenemos a Bonifacio. Muy bien. Ok, Denise y Blanca. Deje tomarle la foto para... Perfecto. Creo que pueden continuar creo que después usted puede continuar por ahí. Medio punto para el cuarto lugar. Medio punto. Participé. Era todo o nada. Sí.
Muy bien, felicidades. Yo sé que sí sabían, nomás era ahí como para recordar por ahí un poquito, esta parte de lo que miramos ahí del libro de Job. Quería subirles por ahí ¿cómo se llama? El, el cuestionario, pero dije, no, vamos a hacer ahí mejor una dinámica, ¿va? Algo para que se relajen un poquito, ahí un poquito. Y vamos a entrar, fíjese que después de terminar entonces el libro de Job, hoy vamos a comenzar con Salmos. Los Salmos están muy, muy interesantes porque, bueno, todo está muy interesante, ¿no? Siempre la historia siempre está muy, muy interesante, pero más cuando conocemos siempre algunos detalles que la Biblia, o sobre todo en la parte de los Salmos, vienen. Por ejemplo, hay palabras en hebreas que uno dice, ¿y estas palabritas qué significan, no? Hay personajes, resulta que también tenemos fecha que aunque usted no lo crea, resulta que tiene pues más de 1000 años dentro de la historia, dentro de lo que es la historia de los salmos. Entonces vamos a hablar precisamente un poquito sobre esto, vamos a conocer un poquito el contexto de los salmos. Una de las tareas y que vamos a realizar es, una de las tareas que usted le va a tocar hacer para participar dentro de una dinámica que vamos a hacer aquí la siguiente semana, es que usted busque un salmo que a usted le guste, que tenga precisamente algún contexto, ¿no? Entonces vamos a analizar primero lo que son los salmos y por qué la razón precisamente de que usted busque algún salmo. A lo mejor usted tiene ya algún salmo que a usted le gusta mucho y que tiene un fin o que tiene un propósito y que ha marcado precisamente su vida, ¿no? Entonces vamos a hablar precisamente de los salmos, cómo han marcado a los autores y a los personajes, ¿no? Entonces tiene que haber sacado, bueno, que no lo tengo donde comúnmente lo tengo. Aquí. Entonces vamos a hablar sobre los salmos. Y es que sabe que algo bien curioso es que aunque estamos hablando de poesía, realmente los salmos, la mayoría de los salmos no solamente es poesía, sino que es poesía cantada. Entonces, los 150 salmos que tenemos aquí son cánticos. De hecho, vamos a dar la definición de lo que significa por ahí salmos. Pero fíjese que ahí en el Salmo 57:8, que es nuestro texto en esta mañana para iniciar esta lección o esta presentación, en el Salmo 57:8, el autor de este salmo, resulta que es también David, pero el autor de este salmo, ahí en el versículo 8 dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Hay un contexto en el Salmo 57, porque en el Salmo 57 está relacionado con el 143. David está siendo perseguido por Saúl y entonces se tiene que esconder. Entonces, pero si nosotros leemos el Salmo 143, resulta que el Salmo 143 tiene todavía un contexto demasiado de enojo, de amargura, de ira. Y entonces el Salmo, algunos de los salmos, pero en estos salmos, el contexto que tiene el autor está demasiado molesto y entonces parece que no hay una adoración en medio de este salmo. Él quiere que sus enemigos les vaya mal y él refleja la parte de ese sentimiento de amargura porque se supone que él sirve a Dios y que todas las cosas le deben ir bien. Y en el Salmo 57 tenemos más o menos algo así. Al principio parece que comienza con esta parte, pero al finalizar, si se fijan, hay un cambio de carácter y comienza a adorar a Dios en medio de su situación. Entonces, ¿qué nos van a enseñar precisamente los salmos? Los salmos nos van a enseñar que en medio de cualquier situación en la que los autores escribieron bajo sus propias experiencias.
Eso es lo que vamos a mirar. Pero vamos a tener, aquí tenemos algunos objetivos relacionados, bueno, tenemos 6 objetivos relacionados con los salmos, ¿sí? Y entonces, el primero es analizar la estructura y la comprensión, la estructura y la comprensión literaria de los salmos, identificando sus distintos géneros, porque también vamos a identificar los diferentes géneros que contiene por ahí los salmos. Número 2, examinar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los salmos, comprendiendo su relevancia para la vida y la fe del pueblo de Israel, porque otra de las cosas que también tenemos es que están relacionados con los libros históricos, están relacionados no solamente con los libros históricos, sino que también están relacionados con parte de la historia de lo que son los profetas, tanto mayores como menores. De hecho, vamos a mirar ahí algunas divisiones y algunas fechas relacionadas con algunos por ahí de los salmos. Número 3, explorar las principales temáticas presentes en los salmos. Los salmos tienen diferentes temas, de hecho tenemos salmos acrósticos también dentro de ellos, y hay salmos para los diferentes los diferentes festividades dentro del pueblo de Israel. Número 4, reflexionar sobre la relevancia y aplicación contemporánea de los salmos en la vida espiritual y devocional. Algo que también llama mucho la atención es que a pesar de que algunos de los salmos están desde el inicio de la humanidad, sin embargo, los salmos siempre aparecen prácticamente actuales. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, en el momento en que nosotros leemos alguno de estos salmos, resulta que el Espíritu Santo sigue actuando y sigue trabajando por ahí en nuestra vida. Número 5, identificar los diferentes autores y contextos históricos de los salmos. Vamos a identificar a cada uno de los autores. Tenemos por ahí algunos salmos anónimos, pero resulta que el Talmud, que es uno de los libros importantes del pueblo de Israel, señala a alguno de los autores dentro de estos salmos anónimos. Y número 6, vamos a analizar cómo los salmos expresan la fe y la esperanza en diferentes situaciones de la Biblia, y ahí es donde entramos precisamente con algunos de los salmos que nosotros hayamos escogido, que vamos a entrar precisamente en algunos de los salmos que nos haya dado esa fortaleza en un momento no tan a lo mejor agradable dentro de nuestra vida, como nuestro caminar como creyentes. Vamos a mirar entonces, ahí en el Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. ¿Por qué ponemos este salmo? Porque resulta que en el tiempo de la Reforma, por ahí en el tiempo de Martín Lutero, resulta que este salmo fue un baluarte, o fue una bandera, fue una frase, y no frase, sino que sirvió de inspiración para escribir uno de los himnos más relevantes en el tiempo por allá de la Reforma, en el tiempo de Martín Lutero. De hecho, es uno de los, creo que es uno de los cantos más antiguos que se tienen dentro de nuestros himnos, ¿no? Que aunque casi ya no se cantan mucho, la iglesia metodista y los bautistas todavía tienen este tipo de himnarios y cantan este tipo de melodías, pero nosotros ya nos reformamos mucho y nosotros ya nos actualizamos, y entonces consideramos que ese tipo de cantos, sí, dice, que ese tipo de cantos ya son demasiado antiguos, pero si se fijan, muchos de estos cantos están basados en la doctrina de Cristo, son demasiado cristológicos o tienen bastante doctrina, ¿sí? Entonces, algunos, no todos, pero muchos de estos coros tienen ello. Entonces, la clase de los salmos, en estos días estas semanas que vamos a hablar sobre los salmos, también yo quiero que usted vaya analizando alguno de los coros. De hecho, la siguiente semana traemos por ahí algún video relacionado precisamente con eso, sobre el análisis, o les puedo enviar algún video relacionado con el análisis de alguno de los cantos, que resulta que nosotros los cantamos congregacionalmente y no tienen nada de espirituales y no tienen nada de doctrina, sino solamente son motivacionales y pegan al sentimentalismo, pero no tienen absolutamente nada de bíblicos, ¿no?
Entonces, y hay otros que son bíblicos 100% y resulta que son los que estamos por ahí dejando, ¿no? Yo soy de parte del grupo Alabanza y a mí me encantan también lo actual y todo, sí, Ulises, también soy parte del grupo Alabanza, ya llevo muchos años. ¿Qué hace maestra? ¿Qué hace maestra? A ver, díganos. Entonces me encanta esa parte de adorar a Dios, pero también también me encanta la parte donde no hay que olvidar nuestras raíces, ¿no? Entonces, ninguna colección entonces de poemas ha ejercido tanta influencia en la historia de la civilización occidental como el libro por ahí de los Salmos. Estos poemas bíblicos, que a la vez son oraciones y plegarias ante Dios, revelan lo más profundo de los sentimientos humanos con los cuales las personas se identifican con facilidad. Algo, por ejemplo, que nosotros miramos, no sé cuántos de ustedes han tenido así como la curiosidad de escuchar los himnos de los judíos, bueno, las canciones de los judíos, no buscando canciones cristianas judías, no, porque entonces vamos a encontrar por ahí a Paul Wilber, con muy mesiánico y, no, o sea, música judía, y usted se va a dar cuenta que el contexto siempre está relacionado con oraciones y plegarias, porque ellos siempre están pidiendo que venga la paz a su pueblo, no mirar tristeza, sino que sea un país independiente, y ese es su contexto religioso. Se fijan, o sea, ellos no apartan esa parte. Entonces, cada uno de los salmos tiene precisamente esto, ¿no? Entonces, tenemos entonces aquí que los salmos es un antiguo libro de himnos, y a veces nosotros andamos buscando ahí, por ejemplo, me estaba acordando ahorita la parte de una canción, ¿no? Que hicieron y la metieron dentro de la iglesia hace algunos años, el de Entra a mi vida, no sé quiénes son estos que la cantan, ¿ah? Sí, y la subieron, alguien decía que según esto era un evento X, pero la gente se mira hasta que levanta las manos y la gente, o sea, si no tenemos, o sea, inspiración, o sea, si la gente no está, porque no permite que el Espíritu Santo les inspire, o sea, ¿qué necesidad tenemos de andar allá robándole canciones y cambiándole la letra para traerla por ahí a nuestras iglesias, ¿no? Que de hecho hubo también ahí um, hubo y una controversia con una canción que Marcos Witt canta, ¿no? Que de hecho a mí no me gusta tampoco esa canción, porque resulta que esa canción que Marcos Witt estaba cantando, resulta que el autor es satánico. Y hubo una entrevista y los confrontaron a los dos y este mismo personaje satánico dijo, es que yo le escribí o sea, para mi Dios, ¿no? El satánico. Y Marcos Witt le dijo, pues yo la adapté para mi Dios. Entonces, ¿qué necesidad hay, o sea, de adaptar una canción y así abiertamente? Y resulta que nuestras iglesias la cantamos como si nada, ¿no? Entonces, cuando conocemos el contexto, la verdad, así como que, o sea, estamos fuera de orden. Entonces, ¿Cuál es, maestra? investigamos realmente, sí, hermana Denise, ¿Cuál canción es? creo que es Cuán bello es el Señor. Ah, ok, gracias. Ajá. Entonces la cantamos sin investigar los contextos, a eso vamos, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos un contexto, aquí no es que alguien se los haya inventado nada más porque no tenía nada que hacer, sino cada uno de los 150 salmos tienen un contexto histórico, o sea, tienen un contexto basado en la experiencia de cada uno de esos autores. Entonces, el libro de los Salmos es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Entonces, ahí el Salmo 58, ya leímos el 57:8, pero el Salmo 58:8 dice, despierta alma mía, despierta saltero y arpa, me levantaré por ahí de mañana. Entonces, ¿qué significa lo que es la palabra salmos? Que es en el hebreo en el hebreo, por ahí, si se fijan, ¿qué tenemos ahí en el hebreo? En el hebreo es Tehilim. Ese es el cánticos, que significa cánticos de alabanza, cánticos de adoración, que significan himnos, y también significa salterio, ¿no? Porque era el instrumento que se utilizaba precisamente para tocar
estos poemas y ponerles esta música. En el griego, el salmos, pues significa, pues, o sea, en el griego significa salmos o significa cánticos, y era un himnario de la comunidad judía, o era un himnario, pues, aparte, ¿verdad?, de los judíos, que eran precisamente, ¿qué? Pues oraciones para por allá a Dios. En la Septuaginta aparece por ahí a partir precisamente del año 300, cuando se hace por ahí esta traducción, pues aparece en la Septuaginta como salmos o como cantos, ¿no? Que aparece precisamente dentro de nuestra Biblia con ello. Otra de las cosas que tenemos es que resulta que los cánticos, no crea que así como que son así como que, wow, los judíos se los sacaron de la manga y fue así como de, wow, fueron ellos los primeros en sacar lo que eran estos poemas cantados. No, resulta que este tipo de poemas cantados eran muy comunes aquí en el Medio Oriente. O sea, no es algo que Israel se haya inventado, sino que es algo que ya de las comunidades a los alrededores ya se utilizaba, y entonces por eso podemos encontrar cuando nosotros comenzamos por ahí a lo mejor a leer algún libro, a investigar sobre la música de aquel entonces, vamos a encontrar algunas similitudes relacionadas con qué, con algunas canciones, sobre todo la mayoría de las canciones pues están dirigidas a sus dioses, ¿no? Y a lo mejor vamos a encontrar por ahí alguna similitud. Y entonces tenemos por ahí en cuanto a las formas literarias, en cuanto al género literario dentro de la Biblia, ¿se recuerdan ustedes? No solamente tenemos estos géneros literarios en cuanto a la música y en cuanto a la poesía, no solamente lo tenemos en los salmos. Resulta que tenemos dentro de Éxodo, tenemos el cántico de Moisés, tenemos el cántico de Miriam, tenemos el cántico de Israel allá en Números en el capítulo 21, tenemos el cántico de Débora allá en Jueces en el capítulo 5, tenemos el cántico de Ana allá en el primer libro de Samuel en el capítulo 2, y tenemos muchos otros cánticos, y el cántico del libro de Hazar allá en segundo de Samuel en el capítulo primero, en el cántico de Ana, ¿no? Entonces, y tenemos muchos otros cánticos, ¿no? Dentro de ello, en segundo de Crónicas también tenemos por ahí. Entonces, a lo largo, si se fijan, a lo largo de toda la Biblia, tenemos diferentes cánticos, pero nosotros siempre nos basamos por ahí en los salmos. Las clasificaciones que tenemos, fíjese que tenemos diferentes clasificaciones dentro de los salmos. No solamente tenemos salmos de júbilo, no solamente tenemos salmos de meditación. Resulta que también tenemos, bueno, no solamente tenemos salmos de alabanza, tenemos salmos de lamentos y de súplicas, ¿no? No solamente tenemos en cuanto a los lamentos, que son vaya la redundancia, en el libro de Lamentaciones, que tenemos 5 cantos fúnebres, ¿no? Por eso están dentro de lo que son libros poéticos, ¿sí? Entonces, aunque nosotros decimos que son por ahí poemas, pero realmente son cánticos que se entonaban de manera triste, de manera lamentable, la situación en la que el pueblo de Israel estaba pasando en ese momento. Y los salmos también tenemos este tipo por ahí de salmos. Tenemos salmos tenemos salmos por ahí de sabiduría, tenemos salmos por ahí de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 119 con sus 176 versículos, tenemos todo ese salmo, es un salmo didáctico, es un salmo de enseñanza que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, no solamente tenemos por ahí esto. Si se fijan, dentro de los salmos tenemos algunas clasificaciones. Resulta que dentro de los salmos tenemos himnos, tenemos salmos individuales, tenemos salmos colectivos. De hecho, cuando habla sobre los hijos de Coré, o sea, resulta que los hijos de Coré, recuerden ustedes que eran levitas, y ellos eran parte de la liturgia y eran parte del coro dentro del templo, ¿no? Entonces tenemos salmos colectivos, tenemos salmos reales. Cuando hablamos de salmos reales, no solamente nos estamos refiriendo a los salmos mesiánicos,
sino que nos estamos refiriendo a las festividades en el momento en el que un rey tomaba posesión o que subía al trono. Entonces también tenemos por ahí salmos que hacen relevancia a ese momento. Tenemos, les decía, tenemos salmos didácticos, salmos de por ahí de enseñanza. Pero también tenemos dentro de estos salmos didácticos, pues también tenemos salmos de acróstico o alfabéticos. Ulises, dígame. Ah, perdón, maestra, ¿sí me escuchan bien? Es que estoy Sí, atrás de un ventilador. sí, sí. Sí, ok. Alguna vez leyendo un salmo, miré que decía que era salmos como ascendentes, Ajá, los como escaloneados. que eran, pero creo que, bueno, estaba confundido ahí, si esos eran los que se cantaban cuando subían, creo que pues al monte, ¿no? No Al recuerdo cuál templo, monte era. al Ándale, templo. sí, sí. ¿Son esos salmos, Sí. o esos salmos, entran dentro de esta clasificación? Nada más es una duda. Ok. Los salmos escaloneados no entran dentro de la clasificación, bueno, en esta clasificación, pero los salmos escaloneados tienen que ver desde el Salmo 120 hasta el Salmo 130. Son 10 salmos que tenemos que tienen que ver y se les conoce también como los salmos de peregrinaje, porque son aquellos salmos que los peregrinos que venían viajando en las caravanas y que visualizaban el templo de lejos, entonces la gente comenzaba, o sea, muy alegre comenzar a cantar estos cantos. De hecho, en algunos de los cantos, de algunos de los coros, dice que cuando iban subiendo las escaleras, porque no creo que eran 2 o 3 escaleras, era una infinidad de escaleras para subir precisamente al templo. Y cuando ellos iban subiendo las escaleras, ellos iban entonando estos coros. Por eso se le conocen como los cantos escaloneados, los cantos del peregrinaje o los cantos del peregrinaje escaloneados. ¿Cuál era el, como me decías tú? Ascendentes. Ándale, así. Ajá, y los ascendentes. Ajá, habla precisamente de ellos. Pero son 10 salmos que hablan precisamente de eso, de observar y del deseo de estar delante de la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 126, ¿no? Tenemos dentro de este Salmo, no solamente es un Salmo escaloneado, sino es un Salmo que se habla sobre la restauración y la cautividad, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Y se dice que eso fue escrito en el tiempo de Ezequías, ya cuando, o sea, en el tiempo de Ezequías o en el tiempo por allá, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de la restauración. Por eso digo que hay salmos que tenemos y que cuando conocemos el contexto de ellos en el momento en que fueron escritos, ya los miramos de una forma muy, muy diferente, ¿no? Entonces ya apreciamos un poquito más esta parte de los salmos. Aparte, fíjese, tenemos, yo les decía que tenemos salmos acrósticos o alfabéticos. Por ejemplo, vamos al Salmo 119. Busque ahí en su Biblia el Salmo 119. Yo quiero que observe el Salmo 119. ¿Qué ve en el Salmo 119? Oje, el Salmo 119. Son 176 versículos. Que ¿Sí? todos hablan como de la palabra de Dios, ¿no? Ajá. Hay sinónimos relacionados con mandamientos. Por eso se le conoce también como los salmos didácticos. Porque hay muchos sinónimos relacionados con eso. Uno, ¿qué otra cosa miran ahí en el Salmo 119? Creo que cada como división, no sé Ujú. si era como la letra del abecedario, como hebreo o no. Ajá. ¿Sí? El alfabeto, gracias Ulises, el alfabeto hebreo tiene 24 letras. Si se fijan, el Salmo 176, si usted cuenta cada parrafito, tiene 24 párrafos. La letra que está, las letras que están arriba, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, son el alfabeto hebreo. Entonces, cada párrafo
empieza, como ya está en español, pues no lo distinguimos. Pero en el hebreo, cada párrafo empieza con esa letra hebrea. Otra cosa, ¿qué otra cosa notan en ese salmo? Como el tema central es como la grandeza, como el de Dios, ¿no? Ajá, sí, la enseñanza, ajá, sí. El amor, la perfección. Ok, ¿qué otra cosa miran? Hay otro detalle ahí. Que te hablan como de los mandamientos de Dios que Sí, debemos de seguir. ajá, sí, mandamientos, y ajá, palabras sinónimas. Otra de las cosas que miramos es que cada párrafo tiene 8 versículos. Está dividido en ocho renglones. Todos tienen los 8 renglones. Aunque usted no lo crea, el niño judío se aprende el Salmo 176. Y usted puede decir, ¿cómo que se lo aprende? Porque se lo va aprendiendo de párrafo por párrafo. De hecho, alguien por ahí decía que hubo un joven que decía que su mamá le había dicho, eso fue en el siglo XVIII, que su mamá le había dicho que se aprendiera el Salmo 119. Sé que a regañadientes él se aprendió el Salmo 119. Pero dice que cuando él venía de su trabajo a medianoche, se le hizo tarde, y cuando él venía a medianoche, dice que él comenzó a recitar, dice que el miedo le comenzó a entrar pues, a su vida, a su cuerpo, y dice que él comenzó porque dice que pues ya a medianoche ya no encontró transporte y venía caminando, y dice que él comenzó a recitar el Salmo 119 hasta llegar a su casa. Dice que cuando él llegó, dice que él tenía esa paz. Y dice que por primera vez le agradeció a Dios por su mamá, agradeció a Dios porque su mamá le había insistido que se aprendiera el Salmo 119, ¿no? Entonces es bonito cuando en un momento de crisis podemos aprendernos a alguno de los salmos. ¿Por qué? Porque traen paz y esa seguridad en nuestra vida. ¿Qué otro tipo de salmos encontramos aquí? Los salmos imprecatorios. ¿Qué significan los salmos imprecatorios? Aquellos salmos donde págales conforme a sus hechos, que nosotros también los conocemos como los salmos punitivos, los salmos donde a lo mejor lleva un momento en el que usted está enojado y usted se encuentra de pura casualidad esos salmos. Señor, págales, mira a tu siervo, cómo están, y usted feliz y contento porque usted está leyendo ese tipo de salmos, porque la Biblia le está dando por ahí motivos para odiar, ¿verdad? Y causarle un mal a su semejante, ¿no? Pero fíjese, no es para ese propósito. Porque si seguimos leyendo esos salmos, al principio sí es cierto, el autor está enojado y quiere que Dios intervenga y que a lo mejor destruya a sus enemigos, pero al final fíjese cómo reflexiona el autor y lo lleva a qué, lo lleva después a adorar a Dios, a pedirle perdón a Dios, que no se debe de hacer eso con sus semejantes, a pedirle perdón a Dios y entonces reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Pero tenemos ese tipo de salmos. Otro de los salmos que decíamos, los graduales o también conocidos como peregrinos, tenemos salmos históricos, salmos que tienen que ver con la historia de algún personaje, el Salmo 51, por ejemplo, ¿no? Tenemos, ¿de qué trata el Salmo 51? Creo que era como que David le estaba pidiendo perdón a Dios por lo que había hecho, ¿no? Algo así. Ajá, ¿sí? ¿Sí, Ulises? E Maestra, incluso ah, no. hay una canción que me gusta mucho que es de Koalo, que se llama Salmos 51. Ajá. Y la verdad la recomiendo es porque dice, crea en mí un limpio corazón, y pues ya narra, ¿no? Como parte de lo del Salmos 51. Ok, gracias. Dice, ¿cómo nos viene entonces el contexto de la historia? Hermana Joana, ¿usted iba a comentar algo? Sí, lo que le he entendido el Salmo 51 es cómo David viene delante de Dios y reconoce el pecado, reconoce que pecó, que le falló a Dios, pero él viene arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y pues pidiendo la misericordia y el perdón de Dios. Amén. Si se fijan,
ustedes tienen una tarea relacionada con esto, ¿eh? Y ahorita yo les estoy dando como algunos salmos que están relacionados precisamente con por ahí con los libros históricos, ¿no? Porque ustedes tienen que relatar precisamente, conectar la historia con los salmos. Y aquí tenemos entonces el 57, el 143, y hay un contexto detrás de ello. Tenemos el Salmo 51 y hay un contexto detrás también de ello, ¿no? También tenemos el Salmo 23. Pero también, si se fijan, también tenemos salmos mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo 22, ¿no? Que también aquí nos habla, aquí sí tenemos un salmo profético porque el autor está hablando que de la venida del Mesías, ¿no? Y tiene su cumplimiento por ahí en el Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos entonces aquí? Nos presentan aquí los autores. Fíjense que no solamente tenemos a David. Resulta que cuando a nosotros nos preguntan quién es el autor de los salmos, y siempre nosotros decimos David, porque resulta que David tiene más de la mitad de los salmos. De hecho, se dice que de los salmos por ahí desconocidos, yo le puse aquí, bueno, 49, pero resulta que ya se han encontrado dentro del Talmud y algunos por ahí escritos, se han encontrado alguno de los salmos donde ya aparece el autor de alguno de estos salmos. Entonces, al final resulta que solamente tenemos 35 salmos anónimos, porque David no solamente tiene 73. El Talmud y alguna otra información aparece que tiene cerca de 80 salmos ya confirmados que son por ahí de David. Entonces, casi el salterio, los salmos casi prácticamente son de David, ¿no? Entonces, tenemos 12 salmos de Asaf. Asaf fue el fundador de una escuela de cantores del templo. De hecho, tenemos ahí el Salmo 57, que también es un salmo bastante triste, que son de los salmos imprecatorios. ¿Por qué? Porque está pasando por una situación y él entonces habla de esa tristeza que él está. Pero ¿quién era Asaf? Asaf era el director del grupo Alabanza, ¿verdad? De ahí del templo en aquel entonces. Tenemos por ahí también 11 salmos que están dirigidos por ahí a los hijos de Coré. 11 los hijos de Coré, tenemos cantores y músicos, que eran los hijos de Coré, que eran cantores y músicos del coro ahí del templo. Y luego tenemos por ahí dos salmos que están dirigidos a Salomón, que aunque usted no lo crea. Y por aquí yo tengo, a ver, aquí yo tengo, ¿cuáles salmos están dirigidos por ahí a Salomón? Ahorita se los encuentro. Tenemos, a ver, los hijos de Coré, tenemos 11. Tenemos, ahorita les doy bien los salmos. Tenemos Ageo, tenemos 3 salmos. Tenemos los salmos de restauración en Ageo. Zacarías, tenemos 3 salmos, que son los salmos del exilio. Tenemos de Salomón 2, que es el 72 y el 127 de Salomón. Tenemos de Moisés, tenemos uno que es el Salmo 90. Por si usted no sabía que era de Moisés, resulta que el Salmo 90, el Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Resulta que el Salmo 90 es de Moisés. Se cree que el Salmo 89 es de Abraham, de allá, de esa época. Que el Salmo 110 es de Melquisedec. ¿Se recuerda del Melquisedec? Vea el tiempo por allá, de los patriarcas por aquel tiempo. Y que el Salmo 139 es de Adán, según por ahí el Talmud. ¿Sí? Entonces, tenemos, si se fijan, algunos de los por ahí salmos. De hecho, tenemos dentro de los autores, tenemos a Emán con uno, que era de la tribu de Judá. Tenemos a Etán. De hecho, también tenemos ahí este nombre por ahí con estos salmos. Y tenemos algunos otros por ahí anónimos. Si se fijan, tenemos entonces muy bien dividido. No crean que así como que nomás porque sí, va, pusieron por ahí a los salmos. ¿Qué tenemos entonces aquí? Dentro de la Septuaginta
aparece que David aparece con 12 salmos, por ahí 12 salmos más, y ahí en primer libro de Crónicas 16, en Hechos 4 y en Hebreos 4, 7, menciona entonces a David como uno de los autores, y aquí tenemos entonces también al profeta Jeremías con un salmo preexílico, o sea, antes de que el pueblo de Israel se fuera por allá al exilio. Entonces aparece Ageo y Zacarías, que son parte de lo que es la restauración. ¿Se recuerdan también cuando ya el pueblo en el tiempo por allá de Darío? Entonces se mencionan a ellos Jedutum, que era parte por ahí también del grupo de alabanza, y de Esdras, que es el de los últimos profetas, cuando ya prácticamente casi se cierra lo que es las escrituras del Antiguo Testamento, antes de que empiece lo que es el tiempo de silencio, que es el Salmo 119. Porque ustedes se recuerdan, Esdras era un escribano, Esdras era un levita, que el sacerdote que comenzó a enseñarle al pueblo después del cautiverio y después de la restauración. El pueblo no conocía absolutamente nada de las escrituras, y Esdras entonces se cree que él escribió precisamente este Salmo 119 para enseñarle al pueblo la prioridad de qué, pues la prioridad de las escrituras. Preguntas y comentarios hasta aquí, ¿no? Ok. Nos vamos entonces a receso, 10 minutos, volvemos. Con todo, Ulises.
Listo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No. Continuamos entonces. Sí se mira, ¿va? La presentación. Ok, perfecto. Continuamos entonces y tenemos por ahí algunas fechas, más o menos tentativas, porque no tenemos realmente una fecha exacta cuando viene lo que es la compilación, ¿no? De lo que son los salmos, porque como tenemos diferentes autores, entonces tenemos diferentes fechas. Decíamos entonces, por ejemplo, en el caso de Adán, una fecha bastante, bastante extrema, y luego pues tenemos por ahí, tenemos a Melquisedec en el tiempo por ahí de Abraham, más o menos más o menos como por el 2500 antes de Cristo, más o menos 2800 antes de Cristo. Tenemos a Moisés en el año de 1446, 1500 en 1446, más o menos. Hablamos del 1446 porque es el tiempo de lo que es el Éxodo, de los 40 años que están en el desierto, entonces en el 1406, entonces más o menos tenemos por ahí estas fechas. Tenemos que la fecha sí es difícil de asegurar por varias razones, por eventos en particular, por ejemplo, el caso de David más o menos lo marca cerca del año 1000, más o menos, en el tiempo por ahí de Saúl, porque Salomón más o menos se marca a partir por ahí del año 900, ¿sí? Porque termina su reinado más o menos en el año 931, que es donde empieza el reinado por ahí de Roboam, que viene con lo de la división de los dos reinos. Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos diferentes eventos, tenemos diferentes situaciones, ya sea colectivo, hablando de la comunidad o de la nación del pueblo de Israel, o de una manera particular, ¿no? Tenemos situaciones comunales, al igual que colección a través por ahí de los tiempos, ¿no? Cuando hablamos de colecciones de los tiempos, nos estamos refiriendo entonces también del sitio de Jerusalén, colecciones a través del tiempo, hablando por ahí de los reinados, ¿no? Cuando suben por ahí a los reyes al poder, entonces tenemos ahí diferentes situaciones. Otra de las cosas que tenemos dentro de lo que es la Biblia, resulta que nosotros siempre decimos que tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, ¿ah? Y no estoy diciendo, y no voy a ser siendo hereje, ¿no? Pero si se fijan, en los Salmos está dividido también en libros. O sea que los Salmos tenemos cinco divisiones, ¿sí? Y cada uno de ellos cada división tiene su propio tema. Por ejemplo, en el tomo número 1, si usted se va por allá a su Biblia, del Salmo 1 hasta el Salmo 41, si usted se fija ahí en el Salmo 1, se va a dar cuenta, bueno, si tiene Biblia por ahí de estudio, le va a decir tomo 1, ¿sí? ¿Sí le dice ahí en su Biblia? Tomo 1 o libro 1 hasta el Salmo 41. En Y la ese mía dice Salmo, ¿sí? Y libro ese uno Salmo, guión, Salmo ¿sí, 101, Bonifacio? 41. Ah, sí, que en el mío dice libro uno, Salmos del 1 al 41. Ajá, gracias. Y entonces, y se fijan, al final de ese Salmo 41 tenemos una doxología. Esa doxología es un cántico de agradecimiento y de adoración a Dios para empezar el segundo tomo, que es a partir del 42 al 72. Igual cierra con una doxología para empezar el 73 al 89, y luego el Salmo 90 al 106 termina con una doxología, y el tomo número 5, su doxología, ¿cuál creen que es? El Salmo 150 es su doxología.
Pura alabanza. Ajá, porque es un salmo de alabanza. Y no solamente eso, sino que el Salmo 150 cierra prácticamente los 5 tomos de esos 149, o sea, cierra precisamente con el Salmo 150. Aquí tenemos los temas, si se fijan, aquí tenemos los temas por bloque o por libro, la realeza de Dios, en el bloque número 1, los autores principales, ahí los tenemos. En el libro número 2, la sabiduría y la justicia de Dios, y ahí tenemos a los autores de ese blog de segundo. En el tercer blog, el tercer libro, que tiene 17 salmos, habla sobre la soberanía de Dios y la fidelidad a su pacto. En el número 4, la grandeza de Dios y la fragilidad humana. Y el último libro, la alabanza a Dios por su amor y misericordia. Y ahí tenemos entonces también a los autores. Entonces, se fijan, está dividido por ahí en temas generales y todo está relacionado, se fijan, con la naturaleza de Dios. Fíjese que después del exilio, por ahí salieron algunos eruditos más modernos y entonces dividieron lo que son estos tomos y ellos dijeron, no, es que los tomos, si comenzamos a investigar, resulta que los temas que vienen ahí y según los autores y si leemos los salmos, resulta que el 1, el 2 y el 4 son salmos que están escritos antes del exilio, según dice por ahí algunos de ellos. Y dice que en el tomo número 3, que fue escrito en el tiempo en que el pueblo de Israel se encuentra en el cautiverio y se encuentra por allá en el exilio. Y que el tomo número 5, esos últimos salmos, ¿sí? Que fueron escritos después del exilio, ya cuando el pueblo de Israel se encuentra ya por ahí otra vez establecido por ahí en Canaán, según esto. No hay realmente una aseguranza, o sea, no hay una base sólida donde nos diga que realmente así están por ahí divididos y que así están puestos. Entonces, realmente no, el Talmud realmente no lo menciona, solamente dice que los eruditos modernos, estos teólogos modernos, dividieron de acuerdo a su propio criterio. ¿Sí? Y luego después tenemos, pues yo les decía entonces, tenemos no solamente el Salmo 150, sino a partir del 145 hasta el 150, pues tenemos toda una doxología. Y cuando hablamos de una doxología, pues estamos hablando de alabanzas a Dios, estamos refiriéndonos a la adoración precisamente a Dios. De hecho, también ahí en Hechos, Pablo también menciona en alguno de sus epístolas, menciona también una doxología, porque adora precisamente a Dios, ¿no? O sea, habla de lo que Dios es y cómo Dios es. Entonces, en este caso, por ejemplo, Colosenses habla mucho también sobre esta parte. Y luego, ¿qué tenemos? Bueno, aquí ya tenemos otra vez lo que son las divisiones, ¿no? En cuanto a las doxologías, para que usted se dé cuenta dónde se encuentran estas doxologías que cierran estos libros, en el 41:14, en el 72:18 al 20, en el 89:53 del tercer libro, en el cuarto del 106 al 48, y pues en el quinto libro, en el Salmo 150. Tenemos entonces también reseña de los salmos. Del 1 al 41, pues ya decíamos que los primeros 41 salmos abarcan una amplia gama de emociones y temas, ofreciendo una ventana a la vida espiritual del pueblo de Israel, que hablan de alabanza a Dios, la confianza, también tenemos ahí algunas peticiones, ¿no? Y tenemos sabiduría, enseñanza, pero también tenemos dentro de estos salmos, tenemos salmos de realeza, pero también tenemos salmos por ahí mesiánicos. Y después tenemos por ahí del 42 al 72, tenemos el anhelo a Dios, ¿no? Como ahí en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Y quién no ha leído ese salmo y ha inspirado, ¿no? En un momento de la necesidad de Dios, y tenemos entonces el anhelo de Dios, la confianza en Dios, la realeza de Dios, la sabiduría y enseñanza. Y se fijan, cada bloque tiene precisamente salmos didácticos, salmos de enseñanza. Entonces, estos salmos del 42 al 72,
que conforman el segundo libro del Salterio se caracterizan por una mayor diversidad temática y una riqueza poética aún más profunda que la del primer libro. Tenemos aquí otros, justicia de Dios. Tenemos, si se fijan, aquí se agrega un tema que en los dos primeros no vienen, que es el sufrimiento. Y en los demás, en el primero habla sobre la misericordia de Dios, pero si se fijan en este bloque del 73 al 106, tenemos también salmos que hablan sobre la historia del pueblo de Israel. En los salmos del 90 al 106 ofrecen una perspectiva profunda sobre la condición humana, ¿no? Entonces aquí en el Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo, tú eres Dios, ¿no? Dices, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos. Se fija, el Salmo 8, bueno, aunque no está parte de este bloque, pero habla precisamente de la condición humana y la relación que tiene el ser humano con Dios. Estos salmos nos recuerdan que la vida es breve, pero que Dios es eterno y que su justicia y misericordia son infinitos. Tenemos dentro de estos salmos, también tenemos los salmos llamados Jalel. Estos salmos llamados por ahí Jalel son salmos son de tradición judía y por ahí dentro de la tradición judía tenemos estos salmos, perdón, el Salmo 114 y el Salmo 115 son los salmos llamados Jalel, son los salmos de adoración. Y según por ahí la tradición por ahí judía, es que nosotros los tenemos separados, el Salmo 114 y el 115. La tradición judía los tiene unidos, es un solo salmo, porque nosotros tenemos 150 y ellos no tienen 150 salmos, porque el Salmo 14 y el Salmo 51 repiten prácticamente la misma historia, ¿sí? Entonces tenemos algunos salmos que son, que los unen con uno solo, como en el caso del 114, el 115. Tenemos el Salmo 116 y el 147, también son prácticamente el mismo salmo, nada más cambiados por ahí algunas palabras, ¿no? Entonces, pero en la tradición judía, por eso comenta aquí, en la Septuaginta se separan estos salmos en dos, ¿sí? Entonces, pero en la hebrea solamente lo tenemos en uno solo. Otra de las cosas que tenemos, y se me pasó decirles que tenemos otro salmo acróstico, que es el Salmo 9 y el Salmo 10, que son ya unidos, es un salmo acróstico y tiene las 24 letras, que aunque no aparecen en cada uno de los versículos, hay que recordar que los versículos anteriormente, el autor no le ponía ni capítulos ni versículos. Los capítulos y los versículos ya fueron puestos ya acá, en el tiempo por acá de la Reforma, bueno, entre el 1300, 1200, pero ya el tiempo de la Reforma ya comenzaron a aparecer las Biblias con capítulos y con los versículos ya puestos. Pero anteriormente el autor no le ponía ni título, no tenía ni capítulos ni versículos. Los términos musicales, porque voy muy rapidito porque quiero precisamente entrar con esta parte de los términos musicales. Tengo aparte otra presentación donde yo desgloso mejor lo que son los términos, ¿ok? Aquí nomás era como el resumen para entrar precisamente a la otra presentación. Entonces tenemos aquí algunos, fíjense que en algunos salmos aparecen algunas palabras hebreas y uno dice, ¿pero qué significan? Una de ellas, por ejemplo, Selah, que no se sabe si es pausa, si es silencio, si es alguna nota por parte del director o si es una nota de indicación para el coro, si es una nota de indicación para las voces, y por lo regular, cuando uno lo lee, entonces, y a uno le decía, no, es que son silencios, y entonces se detiene uno como haciendo esa pausa, porque es prácticamente lo que significa, haciendo una pausa para entrar al siguiente versículo. Entonces puede que a lo mejor haya sido una pausa musical, que haya sido una pausa para las mujeres, una pausa para los músicos, para una pausa para entrar de una melodía a otra. O sea, no se sabe exactamente, pero está
todos estos términos musicales se encuentran precisamente en este salterio. Y entonces tenemos aquí por ahí algunos, bueno, ahorita los vamos a explicar todavía mucho mejor. Estas son algunas de las palabras que se encuentran precisamente ahí. Y ahorita vamos a explicar, aquí no tengo las explicaciones. Ahorita vamos a explicar esta parte. Pero lo que voy, si se fijan, yo puse aquí varios instrumentos de diferentes, por ahí de diferentes países. Porque algo que llama la atención es que, fíjese que alguien decía, que de hecho yo escuchaba hace muchos años, yo escuchaba a la gente que decía que la música era satánica y que la música no era de Dios y que sí, ya en nuestros tiempos, cuando esa transición de la música. ¿Alguien de ustedes ha escuchado Generación de Jesús? Los que así como que, si Sí. usted, sí, ¿verdad? Su papá va, así como que nuestros papás, así como que, Mi papá dice que cuando empezaron, muchos lo tacharon de satánicos y de rebeldes en aquellos sí, tiempos. porque utilizaban las baterías. Y es que anteriormente, en el siglo XVIII, ¿por qué se dejó de utilizar la música? La música se dejó de utilizar a partir de cuando la iglesia comenzó a ser perseguida. Para cuando la iglesia se comenzó a esconder en las catacumbas, entonces la gente así como de, pues no podemos llevar la música ni cantar, porque entonces si cantamos, llevamos instrumentos, pues nos van a descubrir. Entonces, para evitar eso, la gente entonces iba y se escondía debajo de Roma, por eso las catacumbas y todos esos laberintos debajo de las ciudades, y muchos de los cristianos vivían en ese lugar. Conforme fue pasando los tiempos, pues comenzaron los muy eruditos y muy teólogos algunos, herejes, a decir que la música era satánica y que entonces la música no venía ahí. Pero también hay indicios en el Nuevo Testamento que la iglesia realmente sí cantaba en los tiempos por ahí de Pablo. ¿Se recuerdan, por ejemplo, en esa ocasión en la que Pablo y Silas están encarcelados? Dice que ellos cantaban a Dios. Entonces, ellos también entonaban himnos en su tiempo. Las sinagogas en su tiempo, cuando ya no había templo, y entonces las sinagogas que se encontraban en diferentes lugares y que hay sinagogas en diferentes partes del mundo, el propósito de la sinagoga no solamente era aprender, sino que también era no solamente orar, sino que también era cantar, y ellos utilizaban estos instrumentos. Entonces la iglesia utilizaba, entonces lo dejó de usar cuando comenzó la persecución. ¿Cuándo lo volvieron a usar? Y de hecho, quien comenzó a utilizar instrumentos de viento y el piano, estos pianos de tubo dentro de la iglesia, fue la iglesia católica. Entonces, cuando viene esa reforma a la iglesia cristiana, lo que menos quieren es que traer cosas, según esto, de la iglesia católica, porque se suponía que los puritanos y que todos estos reformadores se supone que estaban haciendo que cambios de doctrina y de reformas dentro de la iglesia católica. Entonces, lo que menos querían, pues era, según esto, a partir del siglo XVIII, alguien comienza a meter el piano a la iglesia, que también fue satanizado porque los pianos se tocaban en las tabernas. Entonces, ¿cómo que un piano dentro de una iglesia? No, wow, son satánicos y wow, es lo peor, ¿no? Entonces, se fijan, cada generación se ha satanizado. Yo me acuerdo cuando hubo esta transición del grupo de generación que era el tutata, tunada o sea, cuando vino esa transición del piano, de los metodistas, porque el piano comenzó a entrar a la iglesia metodista y a los bautistas, y eran los pianos esos de tubo. Entonces, cuando viene esa transición de la música, del solamente el pianito de cola a la batería, ¡oh! Satanás está dentro del templo, ¿no? Entonces, sí, y luego después viene ese movimiento de Marcos Witt con esa alabanza. No, nos satanizaron. Yo me acuerdo que yo miraba hermanos sentadas y con sus caras y así, y nos señalaban, ¿no? No, o sea, sufrimos esa parte. Cuando viene esa transición de esta nueva música, hubo muchos así como que, no, esa música no es de Dios y no es doctrinal. Y no. O sea, hermanos, en cada generación siempre ha habido gente que se ha opuesto al cambio de música y siempre han dicho que eso es satánico, que eso no es de Dios, que eso no. Entonces, hay géneros de música
pues sí, hay géneros de música que, hermanos, discúlpeme, pero que dentro de la iglesia, o sea, no, ¿ah? Como por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con el rap, pero o sea, pero yo, este, pero respeto a la gente que lo hace y que invita a gente, o sea, yo respeto, ¿por qué? Porque también tenemos público para esos. Hay ska y hay gente que no le gusta el ska. Hay gente o sea, hay géneros para todos. Si usted busca, hay géneros. Entonces, cada país, otra de las cosas es que cada país tiene su propia música. Entonces, yo les puse, si se fijan aquí, yo les puse diferentes tipos de instrumentos porque cada país tiene su propio instrumento, cada país tiene su propio estilo, los corridos tumbados, sí, ¿verdad? Sí, hay gente que, wow, cómo le encantan, para mí se me hacen sacrilegio de todo eso, ¿verdad? Pero hay gente que le encanta, ¿no? Este, eso, ¿y cuál es la otra música? La de cirreño, ¿no? La música cirreña, ¿no? También, así como que dice que está bien, ¿no? Ahí en la iglesia tenemos Isabel Miranda, canta música cirreña y acabamos de tener hace poquito un evento, entonces hay gente que le encanta ese tipo de música, ¿no? Entonces, yo estoy así como que entrando a esa parte, pero no estoy muy así como de, wow, sí, no, no, no. Entonces, si se fijan, hay estilos para todo. Entonces, dentro de cada país, por ejemplo, Colombia, los países caribeños, África, tienen su propio estilo y entonces nosotros no vamos a satanizar el estilo de música que ellos tienen porque cada uno, ¿no? Para ese caso, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nuestro estilo de música, ¿cuál sería? Como La norteña. mexicanos. Rock, balada. Ah, bueno. Ajá, sí, no, ajá. Según nuestro interior de la Nor- República, norteña, banda. ajá, sí. Que para nosotros así como hasta la cara de hermana Denise, así como que santo Dios, ¿ah? Las Sí, que no, no. vivimos acá en frontera, para nosotros es sacrilegio, ¿verdad, hermana Denise? Pues yo soy de Sonora, hermana, pero créame que no me gusta. Para mí, digo como usted dice, yo respeto, pero para mí solo es el júbilo y la adoración. Lo demás respeto, pero no me gusta. Sí. Si se Vamos fijan, a meter la de el diablo está pisado, 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 pisado. yo lo oigo, pero así como que, santo Dios, ¿verdad? Así como que para que no digan, sí, Bonnie. En Guerrero Negro, que ya estuve viviendo como 2 años en la iglesia de asamblea, en una de asambleas de Dios, bueno, la única ahí, Ajá. el hermano es ya una persona mayor, el músico, el pastor no, pero el hermano sí, y Ujú. él toca el bajo sexto, entonces la de 12 cuerdas, entonces estabas el domingo así o entre semana y parecía que estabas en una quinceañera, pero con letra cristiana, por el estilo de música. Wow. Y uno así como que se queda así como que, Señor, esto es inspirado, así como que hasta uno duda, ¿no? De esa parte, ¿no? Pero se fija, le digo, hay música precisamente para todos los géneros y para todos los estilos, ¿no? Pues nada más es cuestión de que uno ahí, de que uno vea, ¿no? Esta parte. Bueno, preguntas, comentarios hasta aquí. Ok, yo sé que nos faltan poquitos minutos, pero quiero compartir esta otra. De aquí es donde tengo ok. Ok. Los salmos son llamados el corazón por ahí de la Biblia. A ver si son estos. Sí, yo voy bien rápido, ¿verdad? Es que quería ver, se suponía que sí. Ok. Tenemos entonces que los salmos son el corazón de la Biblia. Tenemos colección de poemas líricos centrados en Dios que fueron escritos para ser cantados en la adoración del pueblo de Israel. Tenemos entonces el 60% están dirigidos a la contemplación y adoración de los atributos de Dios. Es decir, que el 60% de los salmos están dirigidos a este tema, no solamente a Dios. El 40% de los salmos están concentrados en la experiencia del salmista. Poemas cantados, dice por ahí en C.S. Lewis, ahí en su libro, los salmos son poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinalmente ni tampoco como sermones. Y a veces nosotros los tratamos precisamente como sermones, los sacamos muy espirituales, a veces los salmos. O como doctrina. Mande.
O como doctrina, ¿no? También. Ajá, sí, donde no la hay, ¿no? Ya cuando ustedes ven a hermenéutica y ven así como que no, aquí nada que ver. Me acuerdo, por ejemplo, el Salmo 1, no sé cuántos de nosotros nos aplicaron el Salmo 1, ¿sí? En Que la juventud, sí. sí, que ahí en el Salmo 1, ¿no? No te sentarás en silla de escarnecedores, y nos lo sacaron ahí muy bíblico. Y entonces, para ese caso, pues, en todos los lugares donde nos sentemos, pues, es así como que da. O sea, entonces no vamos a sentar en un lugar, pero nos lo sacaban ahí muy, muy bíblicos, ¿verdad? O sea, para que no fuéramos a algún lugar donde, y nos metían por ahí miedito, ¿verdad? Para que nos sentáramos precisamente en esos lugares. Otra de las curiosidades que tenemos dentro de los salmos, pues decíamos que el Salmo Jalel, que es el Salmo 114 y el Salmo 115, que son un solo salmo, que tiene que ver con salmos de oraciones, ¿no? Entonces, que son conocidos como los salmos del Tefilot, que son los salmos de oraciones, que a lo largo de todos los salmos tenemos precisamente este tipo de salmos. Otra de las curiosidades que tenemos aquí es que en el centro de la Biblia tenemos el Salmo 118.8. Vamos a leer el Salmo 118.8. ¿Qué dice el Salmo 118.8? Ahí a mitad de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esa es la mitad de la Biblia. Ese es el centro. ¿Ah? O sea, ese es el centro de la Biblia. Los salmos más largos y el más corto. El más largo es el Salmo 119, ¿sí? Con 176 versículos, y el Salmo 117 con 2 versículos. O sea, el más largo y el más corto. Los salmos por ahí del Tehilim, que son por ahí los salmos que tiene que ver con adoración. Tenemos que utilizan por ahí instrumentos musicales, pero que también son una compilación, todos estos salmos que son una compilación de los salmos que David por ahí cantaba. Entonces tenemos aquí el Jalel, alabanzas hacia Dios, aunque solamente aparecen, si se fijan, con los títulos de Jalel, 2 salmos. Sin embargo, a lo largo de los salmos tenemos salmos de adoración y de alabanza. Tenemos, si se fijan, alguien decía que si nosotros leyéramos el 150, dice que prácticamente le podríamos leer toda la Biblia en un año, ¿no? Recién nacido, el Salmo primero, capítulo niño de 12 años a cumplir 13. Y es que sabe que lo que se hacía precisamente era que estos salmos, los niños eran leídos precisamente, o les eran leídos precisamente cuando ellos por ahí nacían, y entonces por eso el niño conocía precisamente la historia. Otra de las cosas que tenemos aquí en cuanto a la Midrash son literatura judía, y que tiene que ver con las tradiciones y con la cultura y la enseñanza del pueblo por ahí judío, y entonces ahí nos dan un poquito precisamente en cuanto a por ahí un poquito más del contexto por ahí de los salmos. Dice que la Midrash, cuando David escribió por ahí los salmos, trata precisamente en estos libros, y se tenía en mente a sí mismo, a cada judío y a cada circunstancia. Y es que no solamente como el Talmud, sino que estos libros de la Midrash, que les digo que son libros del pueblo de Israel, tratan entonces el contexto y la historia un poquito más, ahondan un poquito más sobre la historia del pueblo de Israel. Tenemos títulos, instrumentos e indicaciones. Yo les decía entonces que, por ejemplo, tenemos tenemos por ahí estos títulos, es que quiero sacar todos aquí. Tenemos estos títulos, y tenemos, por ejemplo, dentro de estos títulos, tenemos a Mismor, de estos títulos, y esta palabra Mismor significa cánticos con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Eso es lo que significa por ahí Mismor. Déjenme encontrar aquí okay. Cánticos de acompañamiento de cuerda.
¿Y dónde encontramos esta palabra? La encontramos en el Salmo 23, en el Salmo 100 y en el Salmo 139. Alguien por ahí dice que se refiere a una composición poética o un canto religioso que utiliza precisamente, que utiliza esos instrumentos de cuerda para acompañar estos cánticos. Y algo bien curioso, porque resulta que también tiene que ver mucho la parte del si era un género poético, si era un canto, por ejemplo, de lamento, si era un canto de liturgia, de agradecimiento, como precisamente estos salmos. Después tenemos, si se fijan, por ahí tenemos esta palabra hebrea de sir, y estas son canciones para ser cantadas sin instrumentos, es decir, que son cantos, por ahí, que dice que son cantos con variedad de composiciones, y tenemos aquí el Salmo 48, 65, 66, 120, pero también nos agrega el Salmo 98 y el Salmo 107. También tenemos algunos cánticos por ahí de lamentos. Y después tenemos por ahí, otros de los, tenemos perdón. Aquí tenemos otras palabras, que la palabra es másquil, y esta aparece 13 veces en los salmos. Y algunos ejemplos que tenemos aquí, 52, 53, 54 y 55, y son cánticos por ahí didácticos, o también conocidos como cánticos o poemas contemplativos, porque se contempla a Dios. Sí. Entonces tenemos ahí algunos por aquí de estos salmos. Tenemos salmos, el Mictam dice: no hay una conclusión al respecto del término y se deriva de una raíz que significa cubrir. Podría significar una canción para cargar o expiar un pecado. Entonces, por eso el significado de cubrir. Hay que recordar que Levítico, en el momento que el pueblo de Israel ofrecía los sacrificios, en el momento que se ofrecía un sacrificio por el pecado, ¿qué hacía este sacrificio? No quitaba el pecado, lo que hacía era ¿qué? Cubrir. Entonces, que algunos de estos salmos se refieren precisamente en el momento de los sacrificios que se entonaban este tipo por ahí de cantos, ¿no? Otro de los que tenemos por aquí es el tepilá, que tenemos aquí, que es una oración a Dios que podía ser cantada, y tenemos dentro de los cinco, dentro de los 5 salmos, llevan este título, el 17, el 86, el 90, el 102 y el 142 llevan este título, que significa entonces que dentro de ese salmo resulta que es un salmo de oración, ¿sí? Y luego tenemos, si se fijan, aunque parece que empieza igual, pero con la H diferente, Tejilá, que ese es un salmo de alabanza. Entonces, igual tiene como título este salmo, el Salmo 100, el 145, y significa canción de alabanza, y se encuentra por ahí en estos títulos. Tenemos también dentro de ellos, tenemos el Shihionot. Algunos sugieren que significa una canción irregular o errante. Otros creen que significa endecha. ¿Saben qué significa endecha? Son como lamentaciones por los muertos, algo como Ajá, eso, ¿no? También como sí. las calaveras que se hacen aquí en México, algo así, ¿no? Bueno, ajá, sí, más o Sí, menos, ajá, las endechas. De en hecho, ese sentido. no sé si ustedes se recuerdan la endecha de David por Jonathan, cuando muere Jonathan, su amigo. A eso se le llama la endecha de David. ¿Por qué? Porque es un cántico fúnebre, es un cántico de lamento, es un cántico de tristeza. ¿Sí? Entonces se cree que cuando tiene ese título arriba de esto,
que si se fijan, prácticamente en los salmos no tenemos mucho este tipo de títulos, porque prácticamente los salmistas tratan, o los autores tratan de que los salmos sean un poquito más relacionados con la parte de Dios y un poquito más de adoración, aunque tenemos por ahí algunos cantos de lamento, ¿no? Pero si se fijan, menciona aquí este título, aparece por ahí en Habacuc, en el capítulo 3, ahí en el primer versículo, aparece por ahí este versículo. Algunos términos musicales que significan por ahí instrumentos, es que aquí está. El nejinot, tenemos aquí esta palabra, es que los tenemos en nuestra Biblia, y entonces así para que usted más o menos sepa, el nejinot significa que ese salmo se toca con instrumentos de cuerda, o que son canciones para ser cantadas con acompañamientos con instrumentos de cuerda. Y ya yo les puse anteriormente, si se fijaron, yo les puse anteriormente por aquí una, ay, perdón. Si se fijan, aquí tenemos instrumentos de cuerda. O sea, no nomás la guitarra, no nomás el bajo, ¿verdad? Que es lo que conocemos prácticamente por ahí o el violín, ¿verdad? Que conocemos ahí prácticamente con instrumentos. Entonces, en todas las culturas hay instrumentos que son que son diferentes por ahí de cuerdas, ¿no? Entre ellos, pues tenemos ahí lo que es la lira, ¿no? Que era muy común, y el arpa, ¿no? Que por allá en Veracruz se toca mucho esta parte tenemos también el nejilot, tenemos que significa instrumento de viento o de flautas, y el Salmo 5 menciona ello. Tenemos la palabra seminit, que aparece en el Salmo 12, y es un título que aparece y puede significar un instrumento de 8 cuerdas. Si se fija, no solamente instrumentos ahora que salen con 8 cuerdas, y como que no crea que así como que, wow, se lo inventaron y es una novedad, sino que anteriormente ya existían algunos instrumentos con este tipo de cuerdas, o puede ser un arreglo en 8 partes, o puede significar una octava más baja que la soprano. Entonces puede que se esté dando por ahí que signifique el instrumento de 8 cuerdas, o que signifique una nota, ya sea para los varones o ya sea para las damas, pero que es una nota musical que viene por ahí en alguno de los salmos. La otra es llamada Alamot, o también conocido como el Salmo de las doncellas. Y aparece ahí en el Salmo 46, y ahí en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, en el versículo 20, aparece y dice que puede significar que debe ser cantado por sopranos o una escala de tonos altos. Eso es lo que aparece según por ahí el significado de ello. Mahalat, la palabra por ahí, Mahalat, significa enfermedad o pesadumbre, y de ahí se infiere que puede ser un salmo de lamentación. Y tenemos este título en este salmo, por ahí ¿se fijan? Okay, en el Salmo 53 y en el Salmo 88. La otra palabra es palal, no aparecen los encabezados, ahí en el 7-8, y es un salmo que, bueno, que aparece ahí entre los salmos, y es un salmo que prácticamente aparece para interceder, pero también en el 7-8 aparece ahí para juzgar o sentenciar, ya sea a un pueblo o a una persona en específico. Pero bien curioso, porque en el Salmo 25:1 aparece como súplica, ¿no? Entonces, en este encabezado. Entonces, de acuerdo a lo mejor al que iba dirigido este salmo, entonces podía reconocer precisamente esta palabra y lo que podía por ahí significar. Y por último, tenemos esta palabra Selash, que aparece dentro de los salmos, y lo tenemos 74 veces que aparece dentro de los salmos. Y dice que esta significa levantar la voz en adoración. La música sonaba y cuando paraba se levantaba la voz en adoración. Entonces, puede significar, si se fijan, un momento de pausa para la música
y que en esos momentos que a veces nosotros como grupo de alabanza, ¿no? Que de repente queremos así como que puras voces y se calla la música, entonces puede significar eso. La segunda definición, la música tocaba y las personas recitaban la poesía hebraica. El pueblo iba cantando con la música y cuando paraba la música, ellos paraban y se arrodillaban, según alguna interpretación. Y la tercera, que sería un cambio de estrofa para el canto, pero la música por ahí continuaba. Entonces, son algunas de las creencias en lo que significa o lo que significaba precisamente la palabra Sela. Y por último, tenemos aquí Higaion, la palabra Higaion. Tenemos que es un interludio asociado con la palabra Sela y que es una pausa seguida de meditación y reflexión. ¿Se fijan? Entonces, todas estas las tenemos de ahí dentro, por ahí de todas las tenemos dentro de nuestra Biblia. Y para terminar esta parte, el Salmo 136, 3 al 6 dice, alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Y los que se recuerdan, si usted no sabía, resulta que ese salmo es cantado. Y ese me acuerdo, no sé si Bonnie se recuerda, pero en las congregaciones, cuando se leía ese salmo, ya se sabía que la congregación contestaba, porque para siempre su misericordia es para siempre. Y uno así como que ya se preparaba uno en el momento por ahí de cantar, ¿no? Esta melodía y esta canción. Se fijan entonces, así como yo sé que a veces es así como que muy abrumador la parte de todos estos pequeñitos por ahí, ¿da? De las palabras pequeñas, pero siempre es muy importante saber qué significan cada una de estas palabras pequeñas, porque ya cuando alguien nos lo pregunta, maestra, ¿qué significa eso? Usted ya puede decir entonces que puede ser alguna nota musical, que puede ser algún instrumento o puede ser alguna pausa o un momento de adorar por ahí a Dios, ¿no? Entonces, preguntas, comentarios hasta aquí. También, maestra, con respecto a el Salmo 136 a veces no lo cantaban, pero sí el que estaba leyendo en el púlpito solo leía la primera parte y toda la demás congregación decía en alta voz porque para siempre es su misericordia. Ajá. Sí, la verdad que sí, digo que era muy, muy emotivo, ¿no? En el momento por ahí, que se iba a cantar este canto, entonces ya sabía, ¿verdad? Ya sabíamos que íbamos a cantar este coro. Para la siguiente semana, ¿qué va a hacer usted? Aparte de escuchar la música, que yo sé que usted escucha música, pero va a analizar la música que usted escuche, ¿sí? Si usted no lo necesita notarla, pero sí por lo menos así como que tener un oído un poquito más agudo en esa relación. Y también usted va a analizar, yo casi por lo regular lo que hacemos en un momento es, yo les doy los salmos, pero no, me gusta mejor que usted escoja su propio salmo, ¿sí? Que usted escoja su propio salmo y que usted analice el sentimiento del autor. Usted analice un poquito el contexto de ese salmo que a usted le gusta mucho. ¿Quién es el autor? Si está pasando por tristeza, si está alegre, en qué momento a lo mejor lo cantó, o lo recitó, si está siendo perseguido, si es un momento de una festividad, si es un momento en el que el peregrino viene. Entonces usted va a analizar un poquito esa parte y entonces, pero quiero que también usted lo identifique con alguna, o sea, si a usted le gusta, es porque usted lo identifica con alguna situación por ahí de su vida. Entonces, ¿en qué momento ese salmo, o sea, el Espíritu Santo habló por ahí a su vida y lo ministró relacionado precisamente con ese salmo? Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, la siguiente semana tenemos esta actividad con ustedes y tenemos por ahí algunos de los cantos. Vamos a analizar ahí algunos de los cantos que cantamos congregacionalmente
y si están así como que muy doctrinalmente o tienen demasiado sentimiento, ¿verdad? Y que nos encanta, ¿verdad? Ese tipo de salmos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ello. Les voy a enviar, por cierto, un video para que usted más o menos se vaya ahí un poquito, por ahí, habituando ahí al tema, y les voy a enviar ahí con Bonnie este video para que usted ahí se vaya un poquito ambientando, ¿no? En cuanto al tema. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No. Ok, perfecto. Ya sabe cuál va a ser su tarea para que usted la vaya ahí analizando y ahí vaya buscando entonces y vaya buscando esa relación de los salmos con los libros históricos. Hermanos, entonces, si no hay preguntas, comentarios, nos despedimos. Que el Señor me les bendiga, que Dios use sus vidas el día de mañana y que Dios les guarde. Amén. Un abrazo. Hasta luego. Bendiciones. Dios le bendiga, maestra. Gracias. Amén. Gracias, maestra. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones, compañeros. Nos vemos a las 2 para la clase de introducción a la profecía. Cuídense. Bye, bye. Bendiciones y provechito. Bye. Bye. Bendiciones.